Cordial saludos, cordial saludo, apreciados estudiantes. Reciban un cálido, afectuoso saludo, lleno de bendiciones, paz y bienestar. Hago este saludo extensivo también a sus seres queridos. Es un honor darle la bienvenida a nuestra réplica de la primera sesión de CIPA del curso de Teoría del Conocimiento. Espero que este espacio sea propicio para el diálogo, la reflexión y el conocimiento intelectual, donde juntos podamos explorar y cuestionar esas bases del saber y la comprensión humana, de tal forma que los animo a participar activamente en estos espacios que son creados para ustedes, para compartir sus ideas y aprovechar al máximo esta experiencia filosófica. Nuevamente le doy la bienvenida a este fascinante viaje por el conocimiento y del mundo de la filosofía. Eh, Hoy iniciamos, vamos a cambiar la diapositiva, hoy iniciamos un recorrido que va mucho más allá de una simple actividad académica. Perdón, este espacio está pensado para que reflexionemos juntos como estudiantes en formación del programa de filosofía sobre una pregunta que atraviesa toda nuestra vida cotidiana y profesional. Y la pregunta problematizadora es, ¿de qué manera el conocimiento impacta nuestras decisiones diarias? Esta no es una simple inquietud teórica, es una cuestión vital, práctica, digamos que existencial, porque cada decisión que tomamos, desde lo que conocemos, lo que creemos, cómo actuamos o cómo educamos, está fundamentada en algún tipo de conocimiento y creencia. Por tal forma, como una pregunta problematizadora y no hay nadie conectado al CIPA, yo los invito a ustedes cuando entren a esta réplica, a esta grabación, perdón, esta grabación, a que entren al enlace o escaneen el código QR que aparece en pantalla para compartir su pensamiento, su vivencia o su interpretación personal de esta pregunta. Yo estoy seguro que no hay una respuesta cerrada. Lo que buscamos es abrir un diálogo racional, consciente y éticamente responsable sobre el papel del conocimiento en la vida. Eh, por tal forma, los invito a escanear este código o a través del link que aparece en pantalla, responder esta pregunta en el panel y así abrir un diálogo que guiará toda nuestra experiencia filosófica de este curso. Estoy teniendo falla en el sistema, debe ser el internet.
Bueno, retomamos con la diapositiva número 3. La diapositiva número 3 es una pequeña explicación que vamos a realizar. El lugar que ocupa el conocimiento en la teoría de la filosofía. Entonces vamos a tratar de explicar bastante breve sobre sobre esta diapositiva. El lugar que ocupa la teoría del conocimiento en la filosofía desde sus orígenes griegos ha intentado dar respuesta a las preguntas más radicales que el ser humano ha podido hacerse. Para hacerlo con una forma de rigor, necesita primero preguntarse por su propio método de validez. Una de esas preguntas sería, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad y apariencia? Por eso es que la teoría del conocimiento, que es epistemología, digamos que no es más una parte eh, de un método de la filosofía, sino un eje estructural, porque en esta proporciona los criterios desde la cual toda la afirmación filosófica, sea ética, epistemológica, ontológica o científica, cobra sentido y validez. Cito un filósofo que es el señor Johann Hans, dice que la filosofía está organizada en tres dimensiones y esas tres dimensiones las podemos observar eh, cuando nosotros nos asombramos en una vasta y antigua empresa, como es la empresa de la filosofía. Lo hacemos como quien contempla un templo de sentido por tres columnas fundamentales, cada uno orienta hacia una dimensión de la experiencia humana. No estamos hablando simplemente de contenidos académicos, hablamos de una estructura que hace posible que el pensamiento se levante como faro entre la sombra del mundo y de lo real. Y esas tres columnas que le hablaba a ustedes, tenemos lo que es la teoría de la ciencia, la teoría de los valores, y por último, tenemos la concepción del universo. Cuando hablamos de la teoría de la ciencia, que es el pensamiento que se interroga, que se pregunta a sí mismo, antes de pretender conocer cualquier cosa, sea una ley de la física, un hecho histórico, una emoción humana, la razón ha de volverse sobre sí misma y preguntarse qué significa conocer, es posible conocer algo con certeza, cuáles son los caminos legítimos del saber. A hacerme una pausa en estas tres preguntas que acabo de mencionarles, ¿qué significa conocer? ¿Es posible conocer algo con certeza? ¿Cuáles son los caminos legítimos del saber? Aquí nace la teoría del conocimiento de epistemología. Eh, ¿Por qué? Porque junto con la lógica construye el corazón esta primera gran rama, que es la teoría de la ciencia. Ahora, llevando este orden de ideas, cuando hablamos de esa lógica, que la lógica eh, regula el pensar correcto, que va de mano de la epistemología, que examina si ese pensamiento puede aprender, o sea, capturar la realidad. No se trata simplemente de conocer más, sino de saber si ese conocimiento es verdadero, válido, justificado. Porque como ya lo advertía el señor Platón en su alegoría de la caverna, él dice, no todo lo que parece conocimiento lo es. Solo saliendo de la sombra de la opinión, mediante ese esfuerzo racional, podemos elevarnos hacia la luz de la verdad. Ahora, cuando hablamos de la teoría de los valores, estamos involucrados con lo que es el espíritu quien juzga y elige. Si la primera columna que le hablaba a usted se preguntaba, ¿qué puedo conocer? En esta segunda se va a plantear una gran pregunta más desafiante, más desafiante. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo bueno, lo justo, lo bello, lo sagrado?
Porque es que aquí de estas tres preguntas, en la teoría de los valores, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo bueno, lo justo, lo bello, lo sagrado? Empieza a florecer la axiología de la ciencia, de los valores, y con ella tres nobles disciplinas, que es la ética, la estética y la filosofía de la religión. Ahora, cuando hablamos de esa primera disciplina, que es la ética, que es la que guía la acción moral, la estética que pregunta por el sentido de lo bello, la filosofía de la religión que reflexiona sobre lo divino, lo eterno, lo absoluto. Ahora, pero prestando un poco más de atención para ahondar más en el tema, nadie puede decir qué debes saber si antes saber qué es lo que es, cómo decidir si algo es bueno sin conocer su causa, efecto, naturaleza, cómo valorar si lo bello que hemos comprendido su forma puede proporcionarse su armonía. Ahora, una epistemología, la ética, se convierte en una, digamos, digamos, una moralidad, se puede decir así, porque la estética, en gustos caprichosos, la religión es superstición. ¿Qué quiere decir eso? Solo una base de conocimiento crítico, reflexivo, justificado, los valores se elevan desde la altura de los principios universales y se desagradan en meras opiniones. Ahora, cuando hablamos de ahora de la concepción del universo, que empieza a hablar aquí el alma, que ese alma contempla el ser. Y por fin llegamos y vamos a ver, vamos a ahondar un poco más de esta filosofía antigua. Vamos a lo más profundo, a lo más desafiante de la rama, que es la concepción del universo, o dicho en términos griegos, que aún hoy en día en nuestras aulas sigue cuestionándose. Y eso se llama la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica, esta disciplina, no solo se conforma con los hechos ni con los valores, en ella se lanza más allá, porque la metafísica es ir más allá de la naturaleza. Y aquí resultan tres preguntas fundamentales. ¿Qué es el ser? ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá de lo visible? ¿Existe Dios? ¿Somos libres? ¿Sobrevive algo en nosotros después de la muerte? Pero también vamos a encontrarnos una advertencia fundamental. Es sin epistemología, la metafísica empieza a correr el riesgo de convertirse en mito, en creencia, en bases, en ilusión consoladora. Así como lo advirtió Kant, los ideales de la razón, Dios, libertad, inmortalidad, no pueden ser objeto de conocimiento científico, pero sí de una fe racional, si sabemos delimitar sus fronteras. Solo una metafísica que reconoce los límites del conocer puede sostenerse sin caer en el dogmatismo. La filosofía no pretende reemplazar la fe, pero exige que la fe no se arrugue al lenguaje de certeza absoluta sin justificación racional. Ahora, yo puedo darle una conclusión de estas tres ramas, de la teoría del conocimiento, la axiología y la metafísica, no son comportamientos estancados, sino rostro de una misma realidad. La razón humana es búsqueda del sentido. ¿Por qué existe? Porque la filosofía comienza preguntando cómo sabemos y luego qué debemos hacer con lo que sabemos. Y finalmente, si todo eso tiene un sentido último trascendiente. En ese esplendor, el pensamiento filosófico no divide el alma. Lo que va es organizar, la eleva y la orienta. Porque como lo decía Platón, el filósofo es aquel que desea saberlo todo, no por su vanidad, sino porque sabe que solo él, el saber, le da libertad
a su alma. Por lo tanto, que la epistemología entonces es un fundamento común, sin el cual la filosofía se derrumbaría como sistema, el que le da coherencia a todo el edificio de ese pensamiento filosófico. No puede haber, digamos que hablar de ciencia sin criterio, de realidad, ni de moral, sino justificación de los valores, ni de Dios o del alma, sin límites racionales del conocimiento. Y por eso es que hay una, es que la teoría del conocimiento activa todas las dimensiones filosóficas. Y vamos a colocar un pequeño ejemplo para ahondar un poco más en estas tres corrientes. Imaginemos que unos padres de familia deciden, o más bien, si deben decidir si vacunar o no vacunar a su hijo digamos que un caso aparentemente médico y práctico, en realidad activa todas las dimensiones filosóficas. ¿Por qué? Porque activa la teoría del conocimiento. Aquí, ¿cómo sabe que la vacuna es segura? Claro que está, si partimos de la teoría del conocimiento, vamos a evaluar ese estudio científico, vamos a consultar las fuentes que ejercen ese juicio crítico, vamos a ejercer, vamos a tener un poco más de confianza en la razón, la lógica, el método empírico y la veracidad del conocimiento científico. Pero desde la teoría de los valores, es correcto moralmente vacunar a su hijo y a contribuir a la inmunidad colectiva. Aquí vamos a, bueno, aquí aparecen nociones éticas como el deber, el bien común y la autonomía. Y por último vamos a tener lo que es la concepción del universo, que es metafísica, eh, que creen estos padres sobre la vida, la muerte, el destino, si creen una vida más allá, tal vez eh, el valor de la vida física, si creen que esta es la única vida, la valoran con una intensidad. Con este ejemplo que acabo de mencionar, esta sola decisión, aparentemente que es una decisión cotidiana, requiere una postura epistemológica. ¿Cuál es la postura epistemológica? ¿Qué es la ética? ¿Qué debo hacer? Y la metafísica, ¿qué es la vida? Por lo tanto, la teoría del conocimiento está presente en cada acto humano fundamental, no solo como disciplina académica, sino como una condición existencial del pensar, del actuar y del ser humano. Continuamos con la diapositiva número 4. Y la teoría del conocimiento, vamos a hablar un poco aquí sobre los problemas fundamentales. Eh, Voy a recordar una gran frase de Sócrates, en el eco de la sabiduría antigua. Él decía que todo conocimiento verdadero comienza por reconocer los límites de lo que debemos saber. Por lo tanto, que el conocimiento no es solo acumulación de datos, es una experiencia radicalmente humana que compromete al ser entero en su búsqueda de sentido. Quien se pregunta por el conocer no se está limitando a mirar al mundo, si mira, se está mirando a sí mismo como sujeto consciente, como ser arrojado en el misterio de una realidad que se le ofrece y a veces se le oculta. Por lo tanto, que la teoría del conocimiento, eh, pues es una fenomenología del asombro y crítica del saber. En su, digamos que lo critica en su seno, late en los grandes temas que ha inquietado a la filosofía de sus inicios.
Porque tenemos una fenomenología del conocimiento y aquí esta significa, ¿qué significa conocer con la experiencia humana? El conocimiento no es un mero proceso lógico mecánico, es una vivencia del sujeto. Conocer es apropiarse de lo otro sin perder su alteridad. Es experimentar el mundo desde el punto de vista de una conciencia que lo intenciona, lo interpreta y lo justifica. La fenomenología es la clave de la filosofía de Husserliana. Nos invita a volver a a las cosas mismas, es decir, analizar cómo se da el objeto al sujeto en la conciencia, cómo se configura el sentido en el acto del conocer. No hay conocimiento sin vivencia ni subjetividad activa que se abre al mundo. Tenemos lo que es la posibilidad del conocimiento, podemos conocer, hay acceso verdadero a la realidad. Esta es la pregunta madre de la epistemología, desde lo presocrático hasta Kant, desde el escepticismo antiguo hasta el criticismo moderno. El filósofo se debate entre dos extremos. El primero es dogmático, que afirma sin, digamos, sin cuestionar, sin vacilación, que sí podemos conocer la verdad. Mientras tanto, el escéptico, que niega toda la posibilidad de certeza. Propone una vía media. El conocimiento es posible, pero digamos que está condicionado por unas estructuras del entendimiento. No conocemos las cosas en sí, sino los fenómenos tal como se nos aparece a través de los filtros de nuestra razón. Así la pregunta por la posibilidad del conocimiento es también una pregunta por sus límites. Tenemos el origen del conocimiento. Aquí nos hemos de preguntando de dónde proviene lo que sabemos, le da razón o de la experiencia. Aquí se enfrentan dos grandes tradiciones, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo de Descartes, Leibniz, sostiene que la razón es la fuente suprema del conocimiento y que las ideas claras y distintas no dependen de los sentidos. El empirismo de David Hume, de John Locke, eh, afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Ellos nos dicen que la mente es una tábula rosa que se llena con impresiones, lo que significa que nuestra está vacía y a través de los sucesos diarios, nuestro quehacer diario, se van generando experiencias, esa experiencia se convierte en conocimiento. Kant, en su vez, una vez más, resuelve la disputa al decir los conceptos son intuiciones, son vacíos, y esas intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Por qué? Porque es que el origen eh, del conocimiento, ese origen del conocimiento, eh, está en una síntesis activa del sujeto que organiza la experiencia mediante esas categorías a priori. Así la razón y la experiencia no se oponen, sino que fecundan algo recíprocamente. Tenemos la ciencia del conocimiento, que es una estructura profunda de conocer. Nos va a preguntar a nosotros cómo se relaciona el sujeto y el objeto. Y debemos de partir que de la ciencia de ese conocimiento no se halla en el resultado, sino en su dinámica interna. Las relaciones entre quien conoce, que es el sujeto, y aquello que es conocido, que es el objeto.
Tenemos dos posturas dominantes en este escenario, que es perdón, el realismo, que sostiene que el objeto es independiente del sujeto, y nos dice que la verdad se alcanza cuando el pensamiento refleja fielmente la realidad exterior. El idealismo, que afirma que el objeto es una construcción del sujeto, no hay realidad fuera de la conciencia. Entre ambas surge lo que es el fenomenalismo kantiano, que propone que solo conocemos el fenómeno, no solo las cosas en sí. El conocimiento es siempre una correlación intencional entre el sujeto y el objeto. Ni el sujeto copia la realidad ni la inventa, solamente lo que hace es configurar, hace una configuración. Y tenemos el problema de la verdad. Aquí nos vamos a preguntar qué es la verdad. Si la verdad es una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. La verdad es bien tan ansiosa, que ha tenido miles y múltiples interpretaciones. La primera es la que le da el señor Santo Tomás de Aquino con Aristóteles, que es la verdad por correspondencia. Y nos dice que el pensamiento es verdadero cuando se ajusta a lo real. Tenemos la verdad por coherencia, que es una filosofía idealista. Una proposición es verdadera, nos dice la verdad por coherencia. Si una proposición es verdadera, si es coherente dentro de un sistema de creencias. Y por último tenemos el pragmatismo. Lo verdadero nos va a decir que es lo útil, lo que funciona en la práctica, y que su máximo exponente son William James. Pero también hay quien ha dudado de la posibilidad de esa verdad absoluta. El relativismo sostiene que toda verdad es contexto dependiente. Y el subjetivismo, que no hay verdad sino puntos de vista individuales. Por eso que ese problema de la verdad es también un problema ético y existencial. Y aquí les pregunto, ¿qué estamos dispuestos a aceptar como verdadero y con qué criterio? El hombre es el único ser que sabe o que duda del saber y que por ello mismo está condenado a buscar la verdad. La teoría del conocimiento no es un juego de abstracciones, es la brújula de la inteligencia humana frente al misterio del mundo, allí donde hay un acto de comprensión, una pregunta bien formulada, una duda bien sustentada, una afirmación honesta. Allí está viva la filosofía. Y por ello, cada uno de estos temas, fenomenología, posibilidad, origen, esencia y verdad, no son simplemente capítulos académicos, sino manifestaciones de una aventura intelectual que define lo que somos. Nos vamos a entrar en la quinta diapositiva y vamos a hablar sobre la posibilidad de conocimiento entre la confianza y la duda y la crítica. Vamos a conocer un poco sobre estas corrientes y la verdad no se impone por escrito ni por la fuerza, sino por su claridad de evidencia y la humildad de quien la busca. Ahora vamos a abordar una de las cuestiones más profundas que puede formularse ese pensamiento humano. Y ¿es posible el conocimiento? No es una pregunta menor ni una inquietud de laboratorio.
Es el fondo de la pregunta de todo ser humano eh, está dispuesto a conocer. Es una pregunta de que todo ser humano que se detiene un instante al pensar. No es una pregunta menor, ni, ni una inquietud de laboratorio. Es el fondo, la pregunta que todo ser humano debe de preguntarse, y, como les decía a usted, detenerse a preguntar. Y si resulta este interrogante, ¿puedo confiar en lo que veo, en lo que pienso, en lo que otros me dicen? ¿Hay algo que pueda saber con certeza? La filosofía es el arte de pensar. Y como es el arte de pensar sin tregua y sin perjuicio, nos ha delegado a lo largo de la historia diversas respuestas, cada una marcada por digamos que una actitud existencial frente a la verdad. Veámoslas con rigor, con ese rigor de análisis y la elocuencia del razonamiento, el juicio de ese razonamiento. Y partimos primero con el dogmatismo. El dogmatismo es una actitud de quien no se pregunta por el conocimiento, creer sin examinar, afirma sin problema y sin ninguna evidencia. En el dogmatismo, el sujeto canta al objeto tal como aparece. Así pensaban muchísimos de los filósofos presocráticos, como Heráclito, Parménides y los filósofos jonios. Confiaban que el mundo podía ser comprendido a través de la razón o de los sentidos, sin necesidad de dudar de él. Pero esta actitud, si no se problematiza, puede derivar una ingenuidad, pues que nunca ha dudado, nunca ha pensado profundamente. El escepticismo, quien lo duda, la duda como un abismo frente al dogmatismo, surge el escepticismo como una especie de herida ontológica. No podemos conocer y si acaso existiera una verdad, no podríamos alcanzarla. Esa es la postura de Pirrón y Sexto Empírico, pues ellos manifiestan que el sabio no afirma nada, supende del juicio, pues todo es incierto. Es una paradoja para ellos. Quien dice que no hay una verdad, están afirmando una postura de escepticismo. Y el escepticismo nos enseña algo crucial, que la duda es el inicio del saber, aunque no sea con sus términos. Por otro lado, tenemos el subjetivismo, cada quien con su verdad. Esta posición reduce la verdad al juicio individual. Lo verdadero es lo que a mí me parece verdad. Pero, ¿qué sucede si, si lo que tú crees contradice con lo que cree el otro? Ambos sabemos en el subjetivismo tienes razón. El subjetivismo colapsa con el relativismo. Si no se establece un criterio intersubjetivo de validación, como lo advierte Tomar 2012, se supone que no podemos conocer las cosas tal como son y que se reduce la verdad a lo que cada uno le parece que es o que no es. Por otro lado, tenemos lo que es
El relativismo, el saber es clave cultural. Aquí el relativismo reconoce que el conocimiento está condicionado por la cultura, el lenguaje, la época. Eh, el conocimiento depende del medio, del espíritu, del tiempo y del currículo o del círculo cultural al que se pertenece. Se puede decir que esto es falso, ¿no? Pero si todo es relativo, ningún discurso puede reclamar la verdad universal, ni siquiera el del relativista, porque todo depende del contexto, porque el relativismo tiene razón en señalar las influencias de ese contexto, pero se equivoca, se niega toda posibilidad de universalidad racional. Y tenemos pragmatismo, la verdad que funciona. Aquí la pregunta no es cierto, sino sirve. William James define la verdad como aquello que es útil para la vida, para la acción, para la transformación del mundo. El hombre no es, en primer término, un ser, digamos que un ser teórico, sino un ser de voluntad y de acción. Esto nos recuerda que el conocimiento no es solo contemplación, sino también praxis, pero cuidado, porque la utilidad no siempre equivale a la verdad. Algo puede fusionar y ser falso. Por otro lado, tenemos el criticismo, que es la vía de la razón reflexiva. Finalmente encontramos el criticismo, que es una postura en Immanuel Kant, que resume de forma admirable, encuentra un equilibrio entre los puntos anteriores, cree ciegamente como el dogmático, ni dispersa como el escéptico, ni se resigna a todo lo que ve como relativista. Él solamente examina racionalmente sin aceptar nada a priori. El criticismo es la postura del filósofo maduro. Confía en la razón, pero una razón que se propone a prueba a sí mismo. Es la vía de la ilustración, del saber que se atreve a pensar por sí mismo. Un ejemplo, para ir concluyendo con esta explicación, imaginemos que recibimos en nuestro teléfono un mensaje que afirma que cierta fruta cura una enfermedad mortal. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar como el dogmático, como el escéptico, como el subjetivista, como el relativista, como el pragmático o como el criticista o como el crítico? Eh, Volviendo a este ejemplo, nos llega un mensaje a nuestro teléfono y este mensaje nos está afirmando que cierta fruta cura enfermedades mortales. ¿Cuál sería nuestra reacción? Vamos a partir desde la postura del dogmático. Vamos a pensar como dogmático. Si pensamos como dogmático, vamos a creer y vamos a enviar, o sea, mensaje, hacer cadenas de mensajes, sin dudar. Porque los dogmáticos creen el conocimiento tal como lo perciben. No lo cuestionan, no lo validan, sino tal como les aparece. El escéptico, vamos a actuar como escéptico, el escéptico no cree nada, ni siquiera lo que sí es comprobable. No le va a importar ese mensaje. Va a decir que eso es falso. El subjetivista dice, pensando como subjetivista, vamos a decir
A mí me funcionó, perdón, a mí me funcionó. Es verdad. El relativista, postura relativista, vamos a responder. En mi cultura lo creemos, así que es válido. El pragmático, que es el que razona, va a tomar la actitud o va a responder. Si mejora la salud, aunque no tenga base científica, vale la pena. En cambio que el crítico investiga, investiga esas fuentes, analiza evidencia, consulta con expertos y luego decide. Este último es el que no se precipita, pero tampoco se paraliza. Es el verdadero filósofo. Y ese es el espíritu que queremos cultivar aquí. Pasamos a la diapositiva número 6. Vamos a profundizar en la parábola. En el parábola. Eh, Vamos a adentrarnos en esta parábola. Esta parábola eh, trata de la reflexión, eh, trata de una pequeña aldea en la India antigua. Un día uno de sus ciudadanos, bondadoso, decide llevar un elefante a la aldea. Sabemos que esa aldea no conocen, la mayoría, bueno, sus habitantes no conocen el majestuoso animal. Sin embargo, por designio del destino, digámoslo así, o quizá por la sutil ironía cósmica, se manda un grupo de personas que son los encargados de explorar el elefante. Son 6 hombres ciegos de la aldea. Estos, cada uno de ellos, con la mejor intención, sí, cada uno con su mejor intención de acercarse al animal con mucha cautela. Uno toca la trompa larga, y exclama, piensa que es una serpiente, una criatura formidable y peligrosa. El otro con sus manos extendidas roza las orejas grandes del elefante y asegura, no, no es una serpiente, es un abanico plano y refrescante. El tercero, afectado en una de las robustas patas, declara con convicción que están equivocados. Es un tronco de árbol fuerte y firme. El cuarto hombre ciego, palpando el costado del elefante, dice, es una pared ancha y sólida. El quinto, sosteniendo la cola del elefante, insiste, es una cuerda delgada y flexible. Y el último, tocando el colmillo afilado, afirma, es una lanza puntiaguda y es una amenaza para la tierra. Así que cada uno de los ciegos, basándose en la experiencia limitada, construye una imagen de lo que es el elefante. Eh, Al construir esa imagen, aquí se difiere, digamos que radicalmente de las demás. Se, todos los 6 integrantes
Se enfrasca en una discusión acalorada, defendiendo su versión con vehemencia, sin darse cuenta que todos están describiendo al mismo animal desde perspectivas diferentes. Y aquí la raíz del error, como hemos señalado, no reside en la falsedad de sus percepciones, sino en colocar ataduras del conocimiento a sí mismo. Cada uno de ellos experimenta una parte real del elefante, pero ninguno logra comprender la realidad que están palpando. Un ejemplo claro es el conflicto palestino e israelí. Cada uno, igualmente que los ciegos, tiene un punto de vista, una perspectiva diferente. En conclusión, la parábola de los ciegos y el elefante nos invita a la humildad epistemológica y al diálogo constructivo. Nos recuerda que la verdad es multifacética y que solo a través de la colaboración y la apertura mental podemos aspirar a una comprensión más completa de la realidad. Y el ejemplo del conflicto palestino-israelí nos muestra cómo la absolutización de las perspectivas parciales pueden perpetuar el sufrimiento y la división, mientras que la búsqueda de un entendimiento mutuo ofrece la esperanza para el futuro, un futuro más pacífico y más justo. Pasamos a la diapositiva número 7. Nos lleva al número 7, que es el origen del conocimiento. Voy a compartir. Porque hemos tenido bastante percance con el internet, dado que en la región donde habito están sucediendo terribles aguaceros, lluvias. He tenido molestia por eso. El origen del conocimiento, en esta diapositiva, presenta un esquema comparativo de cuatro corrientes epistemológicas, las que son el racionalismo, empirismo, intelectualismo y a priorismo. Estas corrientes representan diferentes posturas sobre cómo adquirimos conocimiento, qué papel juegan la razón y la experiencia y cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Partimos primero sobre el imperio de la razón, que es el racionalismo. ¿Qué nos dice el racionalismo? ¿A qué nos invita? El racionalismo se define como la corriente que postula que la razón, el pensamiento, es la fuente de todo conocimiento. En otras palabras, los racionalistas creen que poseemos ciertas ideas o principios innatos que, solos, que son lógicamente necesarios y universales, válidos, y que podemos acceder a ellos a través de ese ejercicio de la razón. ¿Por qué? Porque ellos parten de una fuente del conocimiento y es la razón, es la principal fuente del conocimiento. No dependemos, digamos que de la experiencia sensorial para conocer la verdad. El conocimiento racional es lógicamente necesario, no puede ser de otra manera y tiene que ser universalmente válido, verdadero para todo, en todo lugar y en todo momento. Tenemos máximos representantes que son Descartes, Leibniz, entre otros filósofos. eh,
que comparte con mucha convicción que la razón es la facultad suprema del conocimiento. El empirismo, tenemos el empirismo que es la tiranía de la experiencia. El empirismo se presenta con la antítesis del racionalismo, se opone al racionalismo, enfatiza, aquí se enfatiza, los empiristas sostienen que la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. No existen ideas innatas, todo lo que conocemos proviene en última instancia de nuestro sentido, porque su fuente del conocimiento se basa en la experiencia sensorial, que es la única fuente del conocimiento. Nacemos sin ideas preconcebidas y aprendemos a través de la observación y la experimentación. Tener el conocimiento empírico es sensible, es decir, que depende de nuestro sentido y puede variar según nuestras experiencias individuales. Por lo tanto, no hay verdades universales. Si hay verdades, perdón, no hay verdades universales y esas verdades son necesarias. Tenemos también a lo que ya vimos el empirismo, racionalismo, a ver, empirismo sí, y vamos a conocer intelectualismo. El intelectualismo se define como una postura mediadora entre el racionalismo y el empirismo, digamos que es un matrimonio allí. Reconoce que la razón y experiencia son fuente del conocimiento. Los intelectualistas creen que la experiencia sensible proporciona la materia prima del conocimiento, pero la razón es necesaria para organizar, interpretar y darle sentido a esa información. Por lo tanto, que la razón como la experiencia son necesarias para adquirir el conocimiento. Que la conciencia genera contenidos que son distintos de la experiencia sensible, pero que tienen su origen en ella. Esto significa que nuestra mente no es simplemente un espejo que refleja la realidad, sino también que participa activamente en la construcción del conocimiento. Y tenemos figuras representativas como son Aristóteles, Tomás de Aquino. El apriorismo El apriorismo es representado principalmente por Immanuel Kant, que propone una síntesis original entre el racionalismo y el empirismo. Kant argumenta que nuestro entendimiento contiene formas de conocimiento que son llenadas por la experiencia, pero que el entendimiento es quien da orden a los casos de la experiencia sensible. Kant introduce el concepto de conocimiento a priori, que es aquel que no depende de la existencia y que es universal y necesario. Porque aquí empieza a jugar lo que son las categorías del entendimiento, que son el espacio, el tiempo y la casualidad, son ejemplos de conocimiento a priori, o sea, conocimiento antes de los hechos que van a suceder. Eh, digamos que el entendimiento no es posible un receptor pasivo de información, sino que impone una estructura de experiencia haciendo posible el conocimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a profundizar entre el apriorismo. Bueno, ya vimos el apriorismo. Objetivismo, vamos a conocer un poco sobre las teorías objetivistas. Bueno, el objetivismo, eh, esta nos afirma o dice que el objeto determina al sujeto. El objeto es algo dado que tiene una estructura trascendente,
el sujeto toma en sí, en cierto modo, las propiedades del objeto y las reproduce. Las ideas son, según Platón, realidades objetivas, mientras que el subjetivismo fundamenta el conocimiento en el sujeto. Este sujeto no es concreto, sino trascendente, ideal o divino, que es según Agustín. Tenemos lo que son el realismo ingenuo, el natural y el crítico, y el idealismo psicológico, el idealismo objetivo lógico. En el realismo hay cosas reales independientemente de la conciencia. El crítico considera que todas las propiedades convienen a los contenidos de percepción, sino que estos son con carácter subjetivo. El natural va a distinguir entre el contenido y la percepción y el objeto percibido, y el ingenuo, las cosas son tal como las percibimos. En el ontológico idealismo, la realidad es producto del pensamiento concepto y la realidad desde el subjetivismo psicológico está encerrada en la conciencia del sujeto. Y por tanto que el idealismo como corriente de la ciencia del conocimiento no hay cosas reales independientemente de la conciencia. Ahora tenemos que hacer el fenomenalismo, que es del señor Immanuel Kant, que se pregunta por la ciencia del, del conocimiento. El fenomenalismo es una posición que media entre el realismo y el idealismo. Eh, Esta ubicación intermedia es crucial para comprender digamos que esa postura del fenomenalista. Eh, no conocemos las cosas en sí, sino cómo aparecen. Para el fenomenalismo hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia, solo podemos saber que las cosas son, pero no lo que son. Y Kant nos dice, nos da cuatro puntos de vista, que las cosas en sí es inconcebible, que nuestro conocimiento permanece limitado al mundo fenomenológico. Y tres, este surge en nuestra conciencia para ordenarnos y elaborarnos en material sensible, arreglo a todas las formas a priori de la intención y del entendimiento. Y por último tenemos las dos soluciones, la que son la solución monista y la solución panteísta. En esta diapositiva se describe la solución monista y panteísta como aquella que plantea que el sujeto y el objeto en sí representan una unidad. Esta postura se basa en la idea fundamental que no existe una separación real entre el sujeto, quien conoce, y el objeto que se conoce. Eh, esta solución dualista, en su contraste con el monismo, representa la solución dualista y teísta que hay un énfasis en la distinción entre el sujeto y el objeto y la trascendencia de Dios. Por lo tanto, que estas dos visiones, contrastes sobre la ciencia del conocimiento, la solución monista y panteísta enfatiza la unidad, la inminencia, mientras que la solución dualista y teísta enfatiza la distinción y la trascendencia. Ambas perspectivas tienen sus propias fortalezas y debilidades y ofrecen diferentes formas de entender la relación que hay entre el sujeto, el objeto y la realidad. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestra réplica de la primera sesión del CIPA. Aquí hay un juego, lo pueden escanear o entrar a través del link, una autoevaluación de todo lo que se ha explicado. Muchas gracias, los invito a ustedes a participar más activamente, en, más activamente en estos espacios determinados para ustedes.